Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me enteré que ahorita están en paro. Espero que todo se les resuelva bien, que no haya ningún problema y que, bueno, estén estudiando, porque pues ya saben que no se va a recuperar estos temas con sus doctores. Y pues espero que este video, bueno, los videos que he subido les ayuden para que sigan estudiando farma, que es una materia muy bonita. De hecho, este tema de farmacocinética es muy interesante porque también tiene, bueno, se tiene que ver con mucho de razonamiento, ya que muchos de los determinantes que afectan los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación son de lógica. Y pues la clase pasada vimos justamente los procesos de liberación, absorción y distribución. No acabamos distribución, nos faltaron ver determinantes, o sea, como qué factores la pueden alterar. Y de absorción, en la clase pasada hicimos un ejercicio con el pK y pH para un fármaco ácido, para ver cómo es que se puede absorber. Bueno, ¿en qué medio se absorbe mejor? Si en un medio ácido o en un medio básico. Sin embargo, no vimos otro ejercicio que les había tenido planeado, que era para un fármaco básico. Esto es para propósito de que se demuestre por qué eso de que fármaco ácido en medio ácido no tiene carga, o sea, no está ionizado y puede absorberse mejor, y por qué un fármaco ácido en una base reacciona, tiene carga y no se absorbe mejor. Con este ejemplo se puede demostrar de una mejor manera por qué se dice esto. Igual aplica lo mismo para fármacos básicos. Base en base, bueno, fármaco básico en básico, no se ioniza y se absorbe. En cambio, un fármaco básico en un medio ácido está ionizado y por lo tanto no se va a absorber. Entonces, pues esto lo vamos a ver ahorita. Yo creo que esto es más de algo que van a ver con sus doctores, más que se los pongan en el DEPA, pero pues vamos a ver. Entonces, eh, se ocupa para este problema la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la vieron en bioquímica. Y pues hay una fórmula para fármacos ácidos y otra para fármacos básicos. Y es muy importante saber de qué fármacos estamos hablando, si ácido o base, porque pues va a cambiar la fórmula. Entonces la ecuación dice así: pH menos pK es igual al logaritmo de la fracción no ionizada para bases entre la fracción ionizada. Porque para los ácidos era así. Cambiaban las fracciones, que arriba era ionizada y abajo no ionizada, o sea, en el numerador y denominador. Entonces eso es lo que cambia básicamente. Y pues vamos a sustituir. Bueno, el pK, como recuerdo, es el pH al cual el 50% del fármaco se va a encontrar ionizado. Nada más para que tengan esa definición. Y pues primero vamos a sustituir y vamos a ver cómo cambian las fracciones ionizadas y no ionizadas dependiendo del pH en el que se encuentren. Y vamos a empezar con el primer pH, que pregunta, ¿dónde se absorbe mejor? ¿En un pH de 1 o en un pH de 6.5? Como les dije, este es para un fármaco básico. Entonces, con lo que les acabo de decir de ionizado, no ionizado, medio ácido o básico y fármaco ácido básico, ¿dónde creen que se absorbe mejor? ¿En el pH de 1 o pH de 6.5? En el pH de 6.5, ¿no? Porque estamos hablando de un fármaco básico. Y pues, o sea, el 6.5 no es un pH alcalino, tendría que ser arriba de 7, pero es menos ácido o más alcalino que el pH de 1. Pero pues vamos a ver si esto es cierto. Pero vamos a empezar con el pH de 1. Entonces vamos a sustituir. Entonces tenemos pH de 1 menos el pK, que es de 4.8. Es igual al logaritmo de la fracción no ionizada entre la fracción ionizada. Pues hacemos la resta. Sería menos 3.8 igual logaritmo de la fracción no ionizada entre la fracción ionizada. El logaritmo va a pasar hacia el otro lado como antilogaritmo.
de menos 3.8. El antilogaritmo es pues base 10, o sea, 10 elevado a menos 3.8. Igual fracción no ionizada entre la fracción ionizada. Y a ver, 10 a la 3.8 a la menos 3. Es importante lo de fijarse en los signos para evitar errorcitos. Sería igual a 0.001, que es igual a la fracción no ionizada entre la ionizada. Y para ver qué le corresponde a cada fracción, bueno, hacia el numerador o al denominador, pues vamos a dividir el 0.001 entre 1, por lo cual se puede decir que la fracción no ionizada equivale a 0.0001 y la fracción no ionizada equivaldría a 1. Entonces lo voy a anotar. Fracción no ionizada. O sea, la B, que es en el numerador, sería 0.0001. Y la fracción ionizada, es la BH, equivaldría a 1. Viendo esto, se ve que la fracción ionizada es mayor a la no ionizada. Por lo tanto, no se va a absorber también el fármaco en este pH, porque la fracción no ionizada, que es la que se absorbe, es muy poquita, es menor. Y ahora vamos a ver con el pH de 6.5. Ahorita lo voy a hacer un poco más rápido para no perder tanto tiempo. Entonces igual, sustituimos 6.5 menos 4.8, que es el pK, este no va a cambiar. Es igual al logaritmo de la fracción no ionizada entre la fracción ionizada. 6.5 menos 4.8 es 1.7. Y bueno, es igual a esto. Ok. El logaritmo va a pasar como antilogaritmo, que es igual a 10 a la 1.7, que esto va a ser igual a, dejen checo, a 50.11. Y pues ponemos 50.11 es igual a la fracción no ionizada entre la fracción ionizada. Igual lo dividimos entre 1 para ver pues las fracciones, bueno, qué le corresponde a cada fracción. Y pues se ve que la fracción no ionizada, o sea, la B, o sea, el numerador, es de 50.11. Y la fracción ionizada, o sea, la BH, o el denominador, equivaldría a 1. Viendo esto, se ve que hay una mayor parte de fármaco no ionizado que de fármaco ionizado. Por lo cual, en este pH es donde mejor se va a absorber el fármaco, que es como les habíamos dicho, o sea, es el de 6.5. Y pues aquí se ve lo que habíamos como asumido anteriormente antes de hacer todos estos cálculos, que un fármaco básico se va a absorber mejor en el pH de 6.5. Bueno, esto es para que vean que se cumple lo que se dice. Y ya. Ahora vamos a seguir hablando de distribución, que es donde nos quedamos la clase pasada. Justamente vimos, lo último fue lo de barreras, las características que tiene que cumplir el fármaco para que se absorba mejor, bueno, que atraviese más fácilmente barreras, que es que sea liposoluble, que esté no ionizado, no tenga carga, que sea de bajo peso molecular y que no esté unido a proteínas plasmáticas. Ahorita lo vamos a ver más a detalle lo de las proteínas. Y bueno, entonces voy a hablarles sobre los determinantes de la distribución. La distribución de un fármaco puede variar dependiendo de diferentes factores. Como vimos, la distribución va a depender del volumen de distribución, que se expresa en litros, y sobre todo del agua corporal total del individuo, porque dependiendo de la cantidad de agua que tengamos,
vamos a tener una diferente cantidad de agua en cada compartimento. Vamos a tener un volumen en el plasma, que es el primer lugar al que va el fármaco, otro volumen en el intersticio, que es el segundo lugar al que llega el fármaco. Obviamente si supero el volumen del plasma, y el tercer lugar al que va a llegar va a ser al líquido intracelular. Y si se supera el volumen del líquido intracelular, puede llegar a otros tejidos, como les había mencionado en la clase pasada. El alendronato es un fármaco que tiene un volumen de distribución muy grande, ahorita no me acuerdo de cuál es, pero es muy grande, y por lo tanto puede llegar a hueso, y por eso se usa para el tratamiento de la osteoporosis. Igual hay otros fármacos que alcanzan otros tejidos, hay antimicrobianos que pueden alcanzar concentraciones en el oído interno. Si no me equivoco es la eritromicina, no me hagan mucho caso, pero creo que sí es un macrólido, creo, de los que alcanzan ahí. Pero bueno, entonces, un determinante va a ser la edad. Esto porque dependiendo de la edad que tengamos, vamos a tener un mayor porcentaje de agua que a otras etapas de la vida. Por ejemplo, los bebés tienen una gran cantidad de agua, bueno, un gran porcentaje de agua, o sea, mayor a 60%, que es lo estándar. Y en cambio, los adultos mayores van a tener un porcentaje de agua corporal total menor. Entonces, pues aquí puede variar el volumen de distribución. Otro va a ser el peso. El peso porque el agua corporal total corresponde al 60% del peso. Y pues para un hombre de 70 kilogramos, vimos que el agua corporal total es bueno, es el 60%, que son 42 litros. En cambio, si tenemos una persona de 100 kilos, el agua corporal total pues va a aumentar, suponiendo que igual es el 60%. Entonces, pues serían 60 litros. Y como ven, aumentó. Igual, va a depender del peso que tenga la persona, cómo se va a distribuir el fármaco. Igual, con respecto a la edad, por eso en pacientes pediátricos es muy importante ajustar la dosis, igual con el peso, porque se toma en cuenta el peso y la edad para administrar fármacos. Bueno, entonces el peso es otro determinante. Otro determinante es el sexo. Esto porque el agua tiene una relación inversamente proporcional al tejido adiposo. ¿A qué me hago referencia con esto? Si tengo más grasa, voy a tener menos agua. Por el contrario, si tengo menos grasa, en porcentaje, voy a tener un mayor porcentaje de agua. Las mujeres tienden a tener un mayor porcentaje de grasa que los hombres, y por eso puede ser que el agua corporal total sea tal vez un poco menor a 60. Entonces también el sexo puede generar variaciones en el agua corporal total. Sexo. Otro componente es el embarazo. Uno, aumenta el volumen plasmático, porque está también el plasma del feto y el de la mamá. Otro, el pH que les decía, por lo que puede, por eso de que puede ocurrir el atrapamiento iónico o arresto iónico, a veces lo llaman así, que pues justamente esto, que el pH fetal es ligeramente más ácido que el pH de la sangre materna, por lo que si tengo un fármaco alcalino, pues se encuentra en el pH, bueno, en la sangre de la mamá no ionizado, que es la B, atraviesa la barrera y como es más ácido el ambiente, se va a empezar a ionizar o se va a empezar a reaccionar, por lo cual ya va a tener una carga y pues le va a costar salir otra vez a la circulación materna. Entonces, pues esto hay que tomarlo en cuenta y también pues el riesgo de teratogénesis. Ok. Otro factor importante son las
proteínas plasmáticas. Este factor es muy importante. En el plasma tenemos proteínas. La más importante es la albúmina. Y la albúmina puede transportar fármacos. Bueno, va a haber dos proteínas que tienen relevancia farmacológica, que van a ser la albúmina y la proteína alfa ácida. La albúmina tiende a transportar fármacos ácidos. Y la proteína alfa ácida va a tender a transportar fármacos básicos. Nada más como dato. Para que un fármaco se pueda distribuir a otros tejidos o, bueno, salga del plasma, tiene que encontrarse libre. Esto porque las proteínas no van a salir de los vasos sanguíneos. De hecho, las proteínas, sobre todo la albúmina, es muy importante para mantener la presión oncótica, que es para evitar justamente que el agua se salga de los vasos sanguíneos y se genere edema. Hay muchas patologías que pueden afectar esto, como podría ser el síndrome nefrótico, alguna desnutrición grave, insuficiencia hepática. O sea, hay varias patologías que pueden alterar la concentración de proteínas. Ahorita las vamos a ver porque también influyen aquí. Entonces, vamos a anotar esto. Lo voy a poner de rojo porque sí es importante. Para que un fármaco salga del plasma, o sea, se distribuya, no con un tache, debe estar unido a proteínas. Así es como se escribe una UP, unión a proteínas. Eso es muy importante. Como les dije, hay patologías que pues afectan la unión a proteínas, sobre todo porque pues pueden disminuir la concentración de las mismas en el plasma. Entonces, vamos a ver algunas patologías. Ay, bueno, como las proteínas son grandes, pues les va a costar salir de los vasos sanguíneos. Por eso también es que no pueden los fármacos distribuirse porque pues las proteínas son muy grandotas. Ese es como otro dato. Y pues sí, casi nunca las proteínas salen de los capilares y vasos sanguíneos. Entonces, primero vamos a poner insuficiencia hepática. En la insuficiencia hepática, bueno, como ustedes saben, el hígado es responsable de sintetizar, bueno, de generar un buen de reacciones bioquímicas. Y también se encarga en gran parte de la síntesis de proteínas, sobre todo de la albúmina. Entonces, si yo tengo una insuficiencia hepática, no voy a producir de la misma manera la albúmina en este caso. Por lo cual, disminuiría, bueno, la albúmina. Disminuyendo así la unión a proteínas. Entonces, si yo disminuyo la unión de proteínas, bueno, las proteínas, pues los fármacos se van a unir menos. Y al unirse menos, como les dije, para que se distribuya, un fármaco tiene que estar libre, sueltito. Entonces, si disminuyo la unión a proteínas, aumenta la distribución del fármaco. O sea, puede salir más fácilmente hacia otros tejidos. Y ya. Otra patología
es la insuficiencia, bueno, síndrome nefrótico. Algo que deben saber es que el riñón, voy a ponerlo aquí, no filtra proteínas. Uno, por el tamaño de las fenestras que tiene los capilares. Son chiquitas, o sea, sí pueden dejar pasar proteínas, pero hay varias barreras. Esa es una, el tamaño de las fenestras. Otro es que la membrana basal va a ser, bueno, tiene carga negativa y las proteínas también tienen carga negativa. Entonces estas cargas se van a repeler, por lo cual pues no se van a absorber, digo, no se van a poder filtrar las proteínas. Y otro tercer componente de esta barrera glomerular son los podocitos, que yo creo que los vieron en histo, que pues son como una celulita, tipo así, que tiene muchos piecitos. Algo así. Y dentro de estos piecitos tiene otras cosas llamadas pedicelos, que igual hacen que se vuelva más estrecho el camino por el cual se filtra pues la orina. Entonces, pues tampoco van a poder atravesar las proteínas, por eso no se pueden filtrar proteínas. Sin embargo, hay patologías en las cuales el riñón sí puede filtrar proteínas y se va a llamar proteinuria. Y pues esto demuestra que pues hay un problema en el riñón, porque el riñón no filtra proteínas. Pero bueno, supongamos que nuestro paciente tiene síndrome nefrótico, va a orinar proteínas, que son proteínas que se van a perder. Como pierdo proteínas, pues mi unión a proteínas va a disminuir y va a pasar lo mismo. Aumenta la distribución del fármaco, porque no se va a estar unido a las proteínas y se va a poder ir a otros tejidos. Y el último es una desnutrición grave. Pues necesitamos sustratos para sintetizar biomoléculas. Una son las proteínas. Entonces, si tengo una deficiencia grave de pues aminoácidos que vienen en la dieta y así, pues no voy a poder sintetizarlas, por lo cual igual va a disminuir mi de proteínas, aumentando de la misma manera la distribución del fármaco. Esto con respecto a las patologías. Y creo que no. Bueno, otra cosa, bueno, otro determinante ya que no tiene que ver con patologías, es el tamaño molecular del fármaco. Se van a distribuir mejor las moléculas, o bueno, los fármacos, con bajo peso molecular. Porque van a atravesar más fácilmente barreras. Ok. Otro factor sería la deshidratación. Porque si estoy deshidratado, va a disminuir mi agua corporal total y por lo tanto va a disminuir la cantidad de agua que tengo en los diferentes compartimentos. Entonces, como se reduce el agua corporal total y el volumen de los compartimentos, el volumen de distribución de un fármaco se va a mantener igual. Pero como disminuyen pues el volumen del cuerpo, pues se va a distribuir más. Entonces aumenta la distribución. Ok. Y la inflamación. Igual van a ver en la clase de inmuno los signos cardinales de la inflamación y uno de ellos es el
edema, que básicamente el edema es la salida de líquido de los vasos. Entonces, pues, si se sale líquido de los vasos, pues va a aumentar mi volumen de distribución. Y de hecho, algo que les dije la clase pasada con el tema de barreras es que, pues, en inflamación meningia va a aumentar la permeabilidad y fármacos que antes no atravesaban la barrera hematoencefálica la van a poder atravesar mucho más fácilmente. Entonces, por eso la inflamación aumenta el volumen de distribución. Y ya. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta hipotética. Supongamos que ayer me fui de fiesta, tomé muchísimo y hoy en la mañana me siento horrible, con resaca. Entonces, pues, me quiero tomar pues, una medicina para sentirme mejor, para quitarme el dolor de cabeza, yo qué sé. Me tomo paracetamol. ¿Qué creen que pase con el volumen de distribución del fármaco? ¿Creen que aumente o creen que disminuya? Con lo que les acabo de decir. Pues aumenta, ¿no? Porque algo que tienen que saber es que el alcohol deshidrata. Bueno, entonces, aquí voy a poner. O sea, simplemente el deshidratarse, pues puede ser corriendo, no ingiriendo la suficiente cantidad de agua o tomando alcohol, para que no sea tan obvio, si les quisiera preguntar algo así. Entonces, es que el alcohol justamente va a inhibir mucho, bueno, va a inhibir a una hormona, que es la hormona antidiurética o vasopresina. Tiene sus dos nombres, pero es la misma. La hormona antidiurética, pues justamente evita la diuresis, evita que yo orine. Si le inhibo, pues voy a orinar mucho y pues pierdo líquido ahí. Entonces, pues por eso me deshidrato. Entonces, les digo que con la deshidratación aumenta el volumen de distribución. Entonces, se podría decir que si yo bueno, me voy al antro, lo que sea, tomo mucho alcohol y al día siguiente me quiero tomar una medicina, pues su volumen de distribución, o bueno, su distribución va a aumentar. Y pues ya, eso es todo con respecto a la distribución. Si tienen alguna duda, pues no sé si quieren comentar en YouTube o pues creo que tienen mi número en la información del curso, pues pueden preguntarme sin problema. Entonces vamos a pasar al... Ay, no lo puse aquí. Metabolismo. También se llama biotransformación. El metabolismo de un fármaco va a ser necesario para que se pueda eliminar. Entonces, en el Goodman dicen que los fármacos, por su naturaleza, tienden a ser hidrófobos o lipófilos, y pues va a ser más difícil eliminar un fármaco así porque pues va a atravesar membranas y así. Y para que un fármaco se elimine, tiene que estar en el plasma. Bueno, esto lo vamos a ver en el proceso de eliminación. Entonces, con el metabolismo se vuelve más hidrosoluble o hidrofílico el fármaco y se vuelve polar, o sea que va a tener carga. Por lo tanto, se va a poder eliminar. Entonces, esto es el principal objetivo del metabolismo, volverlo hidrosoluble y polar para que se pueda eliminar del cuerpo. También con el metabolismo se, pues, se finalizan los efectos del fármaco, o sea, lo va a inactivar.
aunque hay excepciones. Ahorita lo vamos a ver, pero pues para que sepan, hay fármacos que se pueden activar, o sea, que son inactivos cuando te los tomas y por medio del metabolismo se pueden activar, o incluso fármacos que ya tienen como actividad propia, pueden generar otros metabolitos activos y que tengan, pues, o una mayor actividad o una menor actividad. Pues el metabolismo se puede dividir en dos fases. Entonces voy a poner fases. Unas van a ser las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Vamos a tomar tantita agua. Ok. En las reacciones de fase 1, lo que va a ocurrir, bueno, tipos de reacciones. Aquí van a ver como 3 tipos de reacciones que pueden ocurrir, que son reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. E igual va a haber diferentes tipos de familias encargadas de generar todas estas reacciones. Las más importantes, voy a poner enzimas encargadas. La más importante van a ser las enzimas del CIP, que es el citocromo P450. Otras van a ser las labinas monooxigenasas, que las abrevian como FMO. Y o sea, van a ser 3 grupos de enzimas carboxiesterasas. Y pues estas son encargadas de catalizar reacciones de hidrólisis. Ah, y también las epóxido hidrolas. Las enzimas las voy a poner de otro color para que no nos confundamos. De verdadcito. Okay. De estas enzimas, las más importantes son las del CYP. Hay muchísimos tipos del CYP. Creo que el más importante es el 3A4, existe el 1A2, 12-19. O sea, hay muchísimas enzimas del CYP. Y pues para cada fármaco, bueno, dependiendo del fármaco, va a depender el CYP que se utilice. Pero les digo, el que más pues metaboliza fármacos es el CYP3A4. ¿Y cuál es el objetivo de las reacciones de fase 1? Bueno, se exponen grupos funcionales y se vuelve hidrosoluble el fármaco. Sin embargo, esto de que se vuelve hidrosoluble, en el Goodman dice que no es tan importante, porque en las reacciones de fase 2 también se vuelve hidrosoluble el fármaco, pero en mayor medida. Lo más importante es que se exponen grupos funcionales, y esta exposición va a ser muy necesaria para que ocurran las reacciones de fase 2. Y aquí también en las reacciones de fase 1 es donde va a ocurrir la activación. Activación de profármacos.
Ahorita los vamos a ver más a detalle, pero un profármaco es un fármaco inactivo. O sea, que me tomo la sustancia, no tiene actividad, se metaboliza por las reacciones de fase uno, se activa y ya puede tener bueno, ya va a cumplir sus funciones. Y pues, bueno, esto a grandes rasgos de las reacciones de fase uno. Porque también hay otra cosa que se llaman fenómenos de inducción o de inhibición, que tiene que ver mucho con las enzimas del CYP. Yo creo que las vemos después. Ok. Entonces, en las reacciones de fase 2 van a ocurrir un chorro de reacciones. A ver, bueno, varían. O sea, no ocurren todas, sino de que puede haber unas que ocurran en un caso, otros en otro fármaco y así. Y pues, entonces puede ocurrir glucuronidación, metilación, acetilación, sulfatación y otras. Y pues las enzimas, voy a ponerlos de moradito. Igual van a variar. Pueden ser la UGT, que es la uridina difosfato glucoronosil transferasa, creo. Algo así se ve. Bueno, la UGT, que va a agregar un ácido glucurónico. También va a estar las sulfotransferasas, que también se abrevian como SULT, y pues agregan un ácido, bueno, un grupo, pues un sulfuro. Van a estar la GST, que pues agrega glutatión, que es glutatión S-transferasa. Van a estar las NATs, que generan N-acetilación. Y igual les digo, procesos de metilación. El objetivo es conjugación con una molécula más grande. Y con esto se va a volver muy hidrosoluble. Bueno, aumentar la hidrosolubilidad. Y para aumentar la hidrosolubilidad y volver polar al fármaco. Lo que pasa en estas reacciones de fase 2 es que pasamos a las reacciones de fase 1, en las cuales se van a exponer los grupos funcionales de los fármacos. En las reacciones de fase 2 se va a conjugar el fármaco con una molécula más grande, que es el ácido glucurónico, glutatión, un grupo metilo, acetilo, o sea, dependiendo. Y es necesario que ocurran las reacciones de fase 1 para que ocurran las reacciones de fase 2, porque donde se va a añadir la molécula de las reacciones de fase 2 va a ser en el grupo funcional que se expuso en las reacciones de fase 1. Entonces, pues, forman parte del mismo proceso, por así decirlo. O sea, primero tiene que pasar fase 1 para que sucedan las de fase 2. Esto es muy importante que quede claro. No es que suceda una u otra, o sea, suceden las dos. Y pues esto con las características de las reacciones. En donde se vuelve más excretable el fármaco, o sea, más hidrosoluble y polar, van a ser las reacciones de fase 2. Las de fase 1 no son tan importantes para este aspecto. Sí lo vuelven hidrosoluble, pero en una cantidad menor, o sea, no muy importante. Igual, algo que deben saber es que casi siempre dicen que el hígado es el único órgano que metaboliza fármacos,
y esto no es cierto. Hay muchísimos órganos que pues pueden metabolizar fármacos. De hecho, en la vía oral, pues con el fármaco pues pasa por el esófago, luego al estómago y luego en el intestino. En el intestino va a haber microbiota, o sea, va a haber bacterias. Y estas bacterias muchas veces son las primeras que van a empezar a metabolizar el fármaco. O sea, incluso hay organismos que pues no forman como tal parte de nosotros y que metabolizan el fármaco. Igual el intestino puede metabolizar fármaco, bueno, el hígado, el estómago. Y pues como para fármacos inhalados, los pulmones también pueden metabolizar fármacos. O sea, hay muchísimos órganos que metabolizan fármacos aparte del hígado. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los fenómenos de inducción e inhibición. Nada más espérenme. Voy a usar esto. Ok. Entonces, bueno, primero de inducción. En este caso voy a poner el hígado. Entonces, supongamos que aquí tengo un fármaco y necesito que se metabolice. Y una vez que se metabolice, se va a poder eliminar. Entonces, pues aquí voy a poner a las enzimas del CYP, que es donde más se observa esto de los fenómenos de inducción. Entonces, voy a poner CYP. Entonces aquí tengo mi fármaco activo. Paso el metabolismo, pues voy a tener el mismo fármaco, pero ahora inactivo. Inactivo polar hidrosoluble y pues ya se va a poder eliminar, en este caso por la orina. Okay. ¿A qué me refiero con fenómenos de inducción? Las enzimas del CYP pueden estimularse, o sea, inducción es sinónimo de estimulación. Y esta estimulación de estas enzimas ocurren cuando se consumen ciertas sustancias. Por ejemplo, hay una hierba que se llama hierba de San Juan. Es un inductor del CYP, o sea, la va a estimular. Otra, que es un fármaco, es la carbamazepina. Es un antiepiléptico. Lo vamos a ver en el tema de dolor, porque también se utiliza para dolor neuropático. Y en segundo bloque, para el tema de epilepsia. Otro fármaco es la rifampicina. Un fármaco que se utiliza para la tuberculosis. Entonces, si yo estoy diciendo que estimulo estas enzimas, pues aquí tengo pues estas sustancias inductoras. Van a estimular al CYP. Es como si lo volviera más potente esta enzima. Si la vuelvo más potente, voy a metabolizar muchísimo más rápido el fármaco. Entonces, en vez de tener una flechita en este caso, que pues supongamos que representa velocidad, voy a tener 3. Entonces, el fenómeno de inducción, bueno, estas sustancias, al estimular al CYP, aumento la velocidad en que metabolizo
el fármaco. Por lo tanto, se va a eliminar, bueno, disminuyen, no, se elimina más rápido. Y al eliminarse, disminuye las concentraciones en el plasma del mismo fármaco. Porque pues en clases pasadas ya hemos visto esta grafiquita, que es algo así. Y más o menos aquí, a partir de acá, empieza el metabolismo y la eliminación. Entonces, con el fenómeno de inducción, lo voy a poner de verdecito, pues se absorbe y ¡puf! Se metaboliza súper rápido. Las concentraciones, bueno, aquí tenemos el tiempo y la porción rosa es la concentración mínima efectiva. Entonces, aquí se ve que en el tiempo disminuye, o sea, se elimina muchísimo más rápido el fármaco aquí. Igual, las concentraciones mínimas efectivas van a alcanzarse mucho más rápido, o sea, va a disminuir mucho más rápido los efectos del fármaco. Por eso, hay que tener precaución en fármacos que se metabolizan específicamente por enzimas del CYP. Un ejemplo con la carbamazepina es que va a inducir, carbamazepina, induce al CYP que metaboliza anticonceptivos. Con los anticonceptivos queremos que duren un determinado tiempo. Entonces, si yo me tomo carbamazepina y aparte el anticonceptivo, por el fenómeno de inducción, se va a metabolizar mucho más rápido, se va a eliminar mucho más rápido, por lo cual su efecto va a durar mucho menos en el cuerpo y no queremos eso, porque se puede correr el riesgo de que la persona quede embarazada. Entonces, pues hay que tener precaución y conocer cuáles fármacos pues pueden interaccionar en esta forma. Ojo, no inducen a todos los CYP, pueden inducir específicamente a un determinado CYP. Y pues eso con respecto al fenómeno de inducción. Ahora existe otro fenómeno. Espérame. Que es el fenómeno de inhibición. Ay, igual vamos a tener. Ahora, con el fenómeno de inhibición va a ocurrir lo contrario que con el fenómeno de inducción. Va a haber sustancias inhibidoras. Entonces las voy a anotar. Uno va a ser el etanol, o sea, el alcohol. Otro va a ser el jugo de toronja. Otro es el itraconazol, que es un fármaco antimicótico. Y otro es el ritonavir, que es un antiviral. Aquí en lugar de estimular a la enzima, como dice su nombre, la voy a inhibir. O sea, voy a disminuir su actividad. Entonces, en vez de tener esta pues, línea, voy a tener algo así.
como, lo pongo como punteado para que se entienda que va más lento. Se va a metabolizar muchísimo más lento el fármaco. Entonces, al inhibir al sí, se metaboliza más lentamente al fármaco. Por lo tanto, se va a tardar más tiempo en eliminar. Y puede ser que aumenten las concentraciones del fármaco en sangre. Entonces, pues igual voy a copiar esta grafiquita. Bueno, olvidé mencionarles que aquí se mide la concentración, pero entonces con el fenómeno de inhibición se puede ver algo así. Va a metabolizarse más lentamente. Entonces su efecto del fármaco va a durar muchísimo más tiempo en el cuerpo, lo cual no siempre es bueno porque se pueden llegar a alcanzar concentraciones tóxicas. Es muy importante que si conocen a alguien que se toma alguna medicina junto con jugo de toronja, le digan que pare, que no es bueno. Y de hecho, los fármacos están diseñados para tomarse con agua, no con otra cosa, como dato. O sea, no todas las sustancias pueden interaccionar con fármacos, pero pues de preferencia tómanlo con agua, como consejo de vida. Y pues creo que eso es todo con los fenómenos de inducción e inhibición. Esto es con relación a los CYP, o sea, con las reacciones de fase 1. Entonces ya vimos reacciones de fase 1, que son necesarias para que ocurran las reacciones de fase 2. En las reacciones de fase 2 se vuelve más hidrosoluble y polar el fármaco, por lo cual se puede eliminar. O sea, aquí, como les hablé de eliminación, me refiero a que pues pasa la reacción de fase 1 con lo de la inducción e inhibición del CYP, y después la de la fase 2 y ya se elimina. Pero pues lo sinteticé para que fuera más fácil de comprender. Y ya. Ahora vamos a hablar de profármacos. Un profármaco es un compuesto que se convierte a su forma activa por el metabolismo. Hay formulaciones de ciertos fármacos que se dan de manera inactiva. Tú te lo tomas, se metaboliza, se activa y ya se genera su acción, su efecto farmacológico. Y un ejemplo de un profármaco, vamos a poner el hígado, porque este sí se metaboliza en hígado. Bueno, es el enalapril. Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. Es un IECA. Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Lo van a ver en bloque 2. Entonces se metaboliza. Y su metabolito activo, entonces supongamos este está inactivo. Va a pasar a su metabolito activo que se llama enalaprilato. O sea, este está activo. A ver. Entonces lo voy a poner de rojo. Está inactivo. Y de verde de que ya está activo. Y las enzimas encargadas de activar este fármaco se van a llamar estereasa. O sea, no necesariamente todas las enzimas que les dije aquí
aplican para todos los fármacos, ya que va a haber muchas, bueno, o sea, los fármacos pueden ser metabolizados por enzimas diferentes, pero estas que les enseñé al principio son como los estándar, por así decirlo, las enzimas estándar, o las que más metabolizan fármacos. Entonces, por las esterasa, se va a activar, llega el enalaprilato y pues ya ejerce sus funciones. También venden enalaprilato, ya entiendes y ya te lo puedes tomar así. Pero la eh, forma en la que más lo venden es como enalapril. Bueno, este es un ejemplo de un profármaco. Otro es el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que tenemos a nivel del estómago. Entonces, pues aquí voy a tener, o sea, sé que así no son, pero bueno, una célula parietal, que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Bueno, su núcleo. Y aquí tengo un vaso sanguíneo. Y este va a ser el omeprazol. Entonces ya se absorbió el omeprazol y llega a la célula parietal. Bueno, antes que nada, bueno, la célula parietal va a tener una bomba que es de una TPasa de hidrógeno y potasio, en el cual el hidrógeno sale y el potasio entra. Y aparte, va a tener aquí un canal de cloro, bueno, de cloruro. Y este cloruro va a salir. El cloruro se va a juntar con el hidrógeno, formando así ácido clorhídrico. Y pues es lo que nos genera acidez estomacal. Entonces, pues, con el omeprazol queremos evitar la síntesis de ácido clorhídrico y va a inhibir a la ATPasa de hidrógeno y potasio. O sea, esta lo va a inhibir. El omeprazol como tal es un profármaco. Este se va a tener que absorber. Se absorbe y va a salir. Ahí, me quedo medio acá. Y sale. El omeprazol se activa con los hidrogeniones. Necesita de un ambiente ácido para activarse. Se junta con el hidrógeno, se activa y una vez activo, ya inhibe a esta bomba, por lo cual ya no se va a sacar hidrogeniones que se pueden juntar con el cloruro. Y pues eso es otro mecanismo en el cual se activa un profármaco y que no es como dependiente del hígado. Y pues esos son los ejemplos que les tengo. Hay muchos otros, también las bacterias pueden activar fármacos, como por ejemplo el metronidazol. Y pues hay muchos fármacos, pero pues para no alargar tanto la clase y pues estos no son fármacos que vayan a ver en este bloque, pero pues como un adelanto. Y- bueno, otra cosa es que el metabolismo de fármacos puede generar metabolitos tóxicos. O sea, no ocurre siempre, pero sí pueden generar metabolitos tóxicos. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Es que ya me quedé sin espacio. Ok. Un ejemplo. Igual voy a tomar al higadito.
va a ser con el famoso paracetamol, que también se llama acetaminofén, pero voy a poner paracetamol. El paracetamol se puede metabolizar por varias vías. Una vía es que se metabolice con mm, ácido glucurónico, o sea, por glucuronidación. Otra es por medio del ácido sulfúrico y otra es por la cisteína. Ahorita no me acuerdo bien de los porcentajes por los cuales se metabolizan eh, con cada enzima correspondiente, pero más o menos el ácido glucurónido es 65% más o menos. O sea, el paracetamol se metaboliza por conjugación más que nada con ácido glucurónico, luego con ácido sulfúrico y por último con cisteína. Sin embargo, en como 1%, menos de 1%, se puede metabolizar por medio del CIP. Cuando se metaboliza por medio del CIP, va a generar un metabolito tóxico que se va a llamar NAPQI. No me acuerdo qué significa NAPQI, pero pues con que sepan que así se llama, bueno, así se abrevia, es suficiente. Entonces es muy hepatotóxico. Hepatotóxico. Sin embargo, este se genera en concentraciones muy bajas. Y pues hay una enzima, bueno, el glutatión, como que neutraliza al NAPQI. Entonces supongamos que lo neutralizó. Y pues funciona como mecanismo protector. Sin embargo, hay ocasiones, bueno, o sea, el NAPQI es hepatotóxico y el glutatión como que lo neutraliza y evita esta hepatotoxicidad. Sin embargo, en pacientes que toman una gran cantidad de paracetamol, pues sí pueden generar daño hepático. Igual en pacientes que tienen pues una sobredosis, o sea, si inducen una sobredosis con paracetamol, puede ser que las reservas de glutatión se acaben y pues aumente la concentración de NAPQI. Y pues esto sí puede ser fatal. Hay un antídoto que creo que es con N-acetilcisteína, si no me equivoco, para como restablecer las reservas de glutatión. Esto se va a ver en tercer bloque, pero pues igual un ratito para que sepan. Pero pues el paracetamol puede generar metabolitos tóxicos. Y por último, vamos a ver algunas determinantes, sobre todo patologías del metabolismo. Un determinante son los fenómenos de inducción o inhibición, que ya los vimos. Con la inducción se metaboliza más rápido, con inhibición más lentamente, básicamente. Igual, bueno, ya los demás son patologías. Una es el daño hepático o insuficiencia hepática, porque igual, las enzimas son proteínas. El hígado se encarga de sintetizar proteínas principalmente. Si ya no puedo sintetizar estas enzimas, pues no voy a poder metabolizar el fármaco. Entonces, disminuye enzimas que metabolizan fármacos, por lo tanto, no se metaboliza. O bueno, disminuye el metabolismo. Por lo tanto, no se elimina el fármaco y sus concentraciones aumentan las concentraciones del fármaco.
Eso con el daño hepático. Lo mismo pasa con la desnutrición. No tengo los sustratos necesarios para sintetizar enzimas. Disminuyen. No se metaboliza el fármaco. No se puede eliminar y aumentan las concentraciones en el cuerpo. Y el último habla de la hipertensión portal. Hay muchísimas causas de hipertensión portal. Creo que la más importante es la cirrosis, pero hay causas de hipertensión portal no cirrótica. En la hipertensión portal, bueno, ocurre más que nada por un daño hepático, en el cual como que el hígado se fibrosa y como que va a constreñir a la vena porta, por lo cual como que va a pasar con más trabajo el flujo sanguíneo, o sea, la presión va a aumentar. Como consecuencia de la presión, bueno, de esta hipertensión, se van a estimular, entonces la hipertensión portal estimula el desarrollo de nuevas venas que no van a pasar por el hígado. O se estimula la angiogénesis. Porque como está tan obstruida la vena, pues tiene que pasar la sangre por otro lado. Y si no pasa por el hígado, pues se va a metabolizar, no se va a poder metabolizar porque no pasa por ahí. Y pues al no metabolizarse, bueno, entonces, por lo tanto, no se metaboliza. Bueno, este es en el caso de fármacos que se metabolizan por el hígado. Bueno, no se metabolizan, no se eliminan, y por lo tanto, aumentan las concentraciones. O bueno, va a tardar más tiempo en eliminarse en lo que vuelve a pasar. Ahora sí por la vena porta, se metaboliza y eso. Y pues esos son algunos factores que pueden alterar el metabolismo. Y esto es todo con respecto al metabolismo. Les digo, si tienen alguna duda, pueden decirme sin ningún problema. Y pues vamos por el último proceso. Si quieren, tómense 10 minutos y ahorita vuelvo. Ya volví. Bueno, creo que ustedes pues siguen ahí porque está grabado, pero pues ya me fui un ratito. Ya volví. Bueno, nos quedamos en la parte de eliminación, que es el último proceso de la farmacocinética. Eh, el órgano principal en el cual ocurre la eliminación es el riñón, pero no es el único. Ahorita vamos a ver otros órganos en los cuales ocurre el proceso de eliminación. Entonces, pues ya nuestro fármaco se metabolizó, se volvió polar e hidrosoluble y por lo tanto se puede eliminar fácilmente. En el riñón van a ocurrir tres procesos principales. Uno va a ser la filtración glomerular. El segundo va a ser la secreción tubular y en forma la describen como tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Entonces, en este dibujito bueno, estos procesos ocurren a nivel de la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón. Va a tener un chorro de túbulos, va a tener el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el lazo de Henle con sus porciones descendentes y ascendentes, delgadas y gruesas, luego el túbulo contorneado distal, y luego va a drenar todo eso al túbulo colector. Bueno, como recuerdo de histo, que creo que sí se vio en histo eso. Y lo van a ver muchísimo más a detalle en fisio, igual bloqueos de fisio. Pero bueno, el proceso de filtración glomerular, lo voy a poner de
rosita es cuando se pasa el fármaco de los capilares glomerulares hacia la orina. O sea, aquí, bueno, a ver, el fármaco lo voy a poner de este rosita claro. Entonces voy a tener aquí, luego voy a poner otro aquí, otro. Entonces, la filtración va de los capilares glomerulares hacia la orina. Esto amarillito es la luz del túbulo que pues contiene la orina. Luego la secreción tubular la voy a representar de color como verdecito agua y va a ir de los capilares peritubulares, ay, perdón, luego me trabo, hacia la orina. Y la reabsorción, le voy a poner de este azulito, va a ser de la orina, o sea, de la luz del túbulo, hacia los capilares peritubulares. Entonces, son estos tres procesos. Y los fármacos también los pueden experimentar. Esto ocurre con el agua y con los iones, pero pues aquí lo vamos a ver a nivel de fármacos. Vamos a empezar. Me disculpo, otra vez pausé la grabación porque fui a cargar mi tablet porque ya va a morir casi. Bueno, entonces vamos a empezar con el proceso de filtración glomerular. Voy a poner como FG. Como les dije, es de los capilares glomerulares a la orina. Solamente se pueden filtrar los fármacos que ya fueron metabolizados, o sea, hidrosolubles y polares. Y que no deben estar unidos a proteínas. Unidos polares y libres. Porque les dije que el riñón no puede filtrar proteínas. Hay ocasiones en las que puede, pero es patológico. Déjenme ver esto. Y va a depender de la tasa de filtración glomerular, que hace referencia a qué tan rápido se va a filtrar la orina. Que pues lo normal es que la tasa de filtración glomerular sea igual a 125 mililitros por minuto. Entonces, hay los fármacos que principalmente van a ser eliminados por la orina o por filtración glomerular. Puede ser que estén contraindicados en pacientes que tengan alguna insuficiencia renal, porque tienen la filtración, bueno, esta tasa la van a tener disminuida. Entonces, pues va a ser más difícil que puedan, pues, eliminar el fármaco. Y pues se tiene que ajustar dosis o simplemente evitar darles el medicamento. Por eso depende de esta tasa. Cuando un fármaco tiene una tasa de filtración glomerular muy alta, supongamos que una parte sí se filtró, pero otra parte lo voy a poner como más chiquita, no se filtró y pasa a estar en los capilares peritubulares. Este puede sufrir el proceso de secreción tubular para terminar de eliminarse. Y de hecho la secreción tubular, que bueno, eso ya acabamos con la filtración glomerular, es muy sencillo el proceso. Entonces vamos a hablar de la secreción tubular. Em, bueno, es por medio de transporte activo, o sea, requiere energía ATP. Bueno,
requiere ATP y un transportador. Y aquí es donde llegan la mayor parte de fármacos. La mayor parte de fármacos em, llegan a la orina por medio de este proceso. ¿Ok? Esto es porque les digo que como la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto y la filtración de un fármaco depende justamente de esto, pues si se tiene una tasa mayor, bueno, del fármaco, eh, pues no pasa al filtrarse completamente y se va a tener que secretar. Por eso es que la mayor parte de fármacos llega a la orina por este proceso. ¿Ok? Y pues un ejemplo es la penicilina, bueno, de un transportador. A ver, esperen. No tuvo una muy buena logística para el espacio. Entonces, voy a poner acá. Entonces tengo esto. Aquí está mi célula. Esta es la superficie apical que está en contacto con la orina. Y esta es la superficie vasolateral que está en contacto indirectamente con el plasma. Entonces, pues, aquí es secreción y aquí es reabsorción. Pero bueno, ahorita estamos con el proceso de secreción. Hay un transportador que utiliza la penicilina. Voy a poner esto, que se llama OAT. Utiliza el 1 y el 3. Entonces, supongamos que la penicilina no terminó de filtrarse y pasó a la secreción tubular. Entonces llegó al túbulo, digo, al capilar peritubular, y entonces se va a reabsorber por medio de este transportador y ya llega a la orina y pues de ahí ya pues se termina de eliminar, por así decirlo. Entonces, pues este es el proceso de secreción tubular. Y por último, la reabsorción tubular. Igual es un proceso pasivo. Bueno, o sea, no requiere energía adicional. Y pues este ocurre principalmente a nivel, principalmente, o sea, no únicamente, del túbulo contorneado distal, o sea, la porción final de la nefrona. Y esta reabsorción va a depender de dos cosas. Uno, del grado de ionización y del pH. Bueno, o sea, el grado de ionización indirectamente depende del pH, tanto del pH del fármaco como el pH de la orina. Entonces voy a poner pH del fármaco. A ver, para no confundirlos, a ver, depende del pH del fármaco y de la orina. Entonces, pues aquí voy a tener como, bueno, los voy a poner acá. Esto lo voy a tener como 4 casos, por así decirlo, casos hipotéticos. La orina como más amarillita va a ser orina ácida. Mira aquí, orina ácida.
Y la que es más como naranjita va a ser orina alcalina o básica. Básica. Y voy a tener un fármaco ácido que le voy a poner como de este verdecito. Bueno, fármaco ácido. Bueno, de este lado voy a tener el fármaco ácido, tanto en orina ácida como en orina básica. Ay, esperen, me están tocando, ahorita vengo. Bueno, entonces supongamos que tengo aquí del lado izquierdo un fármaco ácido y vamos a tener dos casos. Uno en el que vamos a tener orina ácida y otro en el que vamos a tener orina alcalina o básica. Y del lado derecho, un fármaco alcalino y que va a estar presente igual en dos medios a ver qué sucede con la reabsorción. Entonces, la reabsorción, como les dije, va a ser de la orina a los capilares peritubulares. Entonces, pues el fármaco primero va a estar en la orina. Y como es un fármaco ácido, eh, pues en orina ácida va a encontrarse en una forma no ionizada. O sea, así. Como no está ionizado, está, o sea, no tiene carga, se va a poder reabsorber. Entonces se reabsorbe hasta llegar a la sangre, o sea, al capilar peritubular. Y aquí, pues, el pH de la sangre es alcalino, que es de 7.4 más o menos. Entonces, pues, como es alcalino, va a reaccionar con los ácidos, por lo cual se va a ionizar, o sea, va a tener carga. Va a perder el hidrógeno, entonces va a quedar así. Entonces, cuando tengo un fármaco ácido en orina ácida, no se ioniza, no tiene carga, por lo cual se puede reabsorber mucho más fácilmente. En cambio, y pues no va a volver a secretarse, porque como, o sea, no va a poder atravesar de regreso, porque está, ahora ya tiene carga, no va a poder atravesar otra vez a las células, o sea, las membranas. Ah, supongamos que tengo el mismo fármaco ácido, pero ahora en una orina alcalina. Como tengo, bueno, el fármaco ácido en un medio básico, va a encontrarse en su forma ionizada, porque va a reaccionar con las bases. Entonces lo voy a tener algo así. Por lo tanto, mi fármaco no va a poder reabsorberse porque está cargado. Y como les dije, los fármacos que tienen carga no atraviesan. Y ya. Ahora vamos con el caso de un fármaco alcalino. Entonces, igual, empezamos con la orina ácida. Fármaco ácido, digo fármaco alcalino. En un medio ácido se va a encontrar ionizado. Se va a encontrar así, con carga. Como tiene carga, no se va a poder reabsorber. No va a poder atravesar las barreras, o sea, las membranas. Y pues si se encuentra en un medio alcalino, como no reacciona, se va a encontrar no ionizado, por lo cual sí se va a poder reabsorber y va a que llega a la sangre, que, bueno, llega a la sangre y, bueno, o sea, se va a poder reabsorber básicamente. Igual se puede llegar a ionizar o no ionizar, igual depende. Depende del pH del fármaco y pues ya. Entonces, al conocer esto, podemos saber qué tan rápido se va a poder eliminar un fármaco por la orina. Porque al reabsorberse un fármaco, prolonga, a ver, la reabsorción prolonga el tiempo que el fármaco
estará en la circulación porque regresa a la sangre. Cuando se tiene sobredosis, eh, por ejemplo, si es de un fármaco ácido, para evitar que se siga reabsorbiendo el fármaco, lo que se quiere es alcanilizar la orina, para que de esta forma el fármaco se ioniza y no se pueda reabsorber y se puede eliminar más rápido. Lo mismo con un fármaco alcalino. Para eh, si lo quiero eliminar más rápido, evitando que se reabsorba, pues tengo que acidificar la orina. ¿Ok? Entonces eso es eh, todo con respecto a la reabsorción tubular. Y pues en general con la reabsorción, digo, con la eliminación por vía renal. Como les dije, hay otras vías por las cuales se puede eliminar un fármaco. Otra vía muy importante es por la vía biliar. Supongamos que aquí tenemos a nuestro hígado y aquí abajito tenemos nuestra vesícula biliar que secreta la bilis y la va a secretar al duodeno. No me acuerdo cuál porción era, creo que era a la mitad del duodeno más o menos, pero bueno, voy a poner así. Sé que así no es, pero para, para representarlo mejor. Entonces aquí voy a poner nuestro fármaco. Supongamos que ya se inactiva, entonces se secreta hacia el intestino. Bueno, le voy a poner el otro rostro. Se secreta hacia el intestino, ya está inactivo y pues se elimina por vía fecal. Eliminación por heces. Esta excreción biliar em, ocurre más que nada en fármacos que sufrieron conjugación con ácido glucurónico. Y bueno, eso es lo que tienen que saber. Les digo, la vía más importante es la vía renal, pero también está la biliar. E incluso hay fármacos que les van a decir en las tablas de farmacocinética, eh, 70% se eliminó por vía renal y 20% por vía biliar. O sea, son compatibles ambos sistemas de eliminación. Y pues el otro vía de eliminación que viene en su temario es la glandular. Y por glandular puede ser que se elimine por sudor, lágrimas también, saliva y leche materna. Por eso muchas veces dicen que los fármacos, bueno, dice, fármaco prohibido durante el embarazo y la lactancia. Esto puede ser porque el fármaco se elimine por vía, pues, de la leche materna, ¿no? Entonces el bebé, al amamantar, pues, puede consumir parte del fármaco. Por eso es que también se hace la distinción de no dar durante la lactancia. Y pues esta excreción, bueno, eliminación, ocurre principalmente en fármacos liposolubles de mediano peso molecular. Y ya. Eso es todo con respecto a las vías de eliminación. Ahora vamos a pasar a hablar sobre unos parámetros importantes de eliminación. El primer parámetro del que voy a hablar va a ser de la depuración. La depuración hace referencia a la capacidad de un organismo para eliminar un fármaco de la circulación.
y este se va a expresar en volumen y en tiempo. Entonces, otra definición es el volumen de sangre que ha sido depurado del fármaco por unidad de tiempo. O sea, es como decir, en tanto tiempo eliminé el fármaco en 3 litros de sangre. O bueno, ajá, más o menos. No sé si me di a entender. A lo mejor ahorita con la fórmula, porque tiene una fórmula. Bueno, hay varias fórmulas, pero pues voy a ponerles unas para que quede más claro. A la depuración también se expresa como CL, que es clearance en inglés. Y pues la fórmula viene así. La depuración es igual al logaritmo natural de 2 por el volumen de distribución entre la vida media, que ahorita vamos a ver el concepto de vida media. Viendo esta gráfica, bueno, esta fórmula, podemos inferir que, bueno, todo lo que está en el numerador, supongamos que igual es base 1, todo lo que está en el numerador, o sea, la depuración, el logaritmo natural de 2 y el volumen de distribución son directamente proporcionales. Entre más grande sea el volumen de distribución, más grande va a ser la depuración. Esto porque entre más tiempo, digo no, entre más se distribuye el fármaco, o sea, entre más grande sea el volumen de distribución, va a llegar a más tejidos y va a tardarse más tiempo en eliminar el fármaco de la sangre. Por eso está relacionado. Entre más grande el volumen de distribución, más va a ser el tiempo que va a tardar en eliminarse el fármaco de la sangre. Por otro lado, la vida media es inversamente proporcional a la depuración. Esto quiere decir, entre más grande sea la vida media, más pequeña, tipo así. Entre más grande la vida media, va a ser más pequeña la depuración. O entre más pequeña sea la vida media, o bueno, más corta, va a ser más grande la depuración. Esto hace referencia a que, bueno, no, mejor primero voy a explicar el tema de vida media y luego regreso a esta fórmula para que quede más claro. Okay. Entonces, la vida media es el tiempo que tarda la concentración plasmática del fármaco en disminuir un 50%, o sea, la mitad. Y pues la vida media va a depender del tipo de fármaco y otros factores. Entonces, pues aquí tengo un ejemplo. Tengo un fármaco Z, o bueno, un fármaco X, que tiene una vida media de 6 horas. Y supongamos que me tomo 500 miligramos a las 12 de la tarde. Entonces, voy a ponerle más. Entonces, aquí son las 12 p.m. y su vida media es de 6 horas. Entonces, después de las 12, 6 horas después, serían las 6 de la tarde. Voy a ponerlo sin los .00, o sea, solo 18 p.m. Pero me refiero a las 6. En este tiempo, la concentración del fármaco va a reducir a la mitad. Supongamos que la biodisponibilidad de este fármaco, o sea, la cantidad de fármaco que llegó a la sangre, fue del 100%. O sea, se absorbieron estos 500 miligramos.
Entonces, la vida media dice que es el tiempo que tarda en bajar la concentración plasmática del fármaco 50%, o sea, la mitad. Entonces, aquí tenía 500 miligramos. A las 6 de la tarde voy a tener la mitad de esa concentración, que son 250 miligramos. ¿Ok? Entonces bajó un 50%. Supongamos que vuelven a pasar otras 6 horas. O sea, serían las 0 horas. O sea, las 12 de la mañana. Entonces, otra vez se vuelve a cumplir otra vida media. Entonces pasamos de 250 miligramos. Bueno, estos 250 miligramos, que es la concentración que tengo en sangre, va a disminuir un 50%. Y en la mitad, o bueno, el 50% de 250 miligramos es 125 miligramos. ¿Ok? O sea, es la reducción de la concentración anterior. Y ahora vuelven a pasar otras 6 horas. Y supongamos que no me volví a tomar otra pastilla, sino es de la misma pastilla que me tomé a las 12 de la tarde del día anterior. Entonces pasaron 6 horas y son las 6 AM. De las 0 horas a las 6 AM se va a volver a reducir un 50%, por lo cual mi concentración, bueno, sí, la concentración que tendría a las 6 de la mañana sería de 62.5 miligramos. Y así consecutivamente. 6 horas después son las 12 de la tarde. Y otra vez, esta misma concentración va a disminuir un 50%, por lo cual va a ser 31.25 miligramos. Y así consecutivamente. Y pues sí, básicamente es eso. A partir de la, bueno, a partir de la cuarta o quinta vida media, ya no se tiene efecto farmacológico. Esto es porque ya pasó, bueno, está por debajo de la concentración mínima efectiva. Aunque aún tenga fármaco en la sangre, pues son concentraciones que no generan ningún efecto. Por eso es a partir de la cuarta o quinta vida media, pero pues va a depender del fármaco. Y pues básicamente es eso. Entonces, si mi vida media del fármaco es muy grande, la depuración va a ser más pequeña, porque va a permanecer más tiempo el fármaco en la sangre. Se va a tardar más tiempo en eliminar. Entonces, pues, el volumen de sangre que elimino, bueno, el volumen de sangre sin fármaco, no, a ver. O sea, si tengo mi vida media muy grande, quiere decir que se va a ir limpiando la sangre de fármaco más lentamente, a que si tengo una vida media muy corta, tipo de 1 hora. Si solamente dura 1 hora, una gran cantidad de fármaco, o sea, una gran cantidad de volumen de sangre va a quedar libre de fármaco. A eso me refiero. No sé si me doy a entender, pero bueno. Y esto es con respecto a la vida media. También se puede graficar. Bueno, este es un tipo de cinética de eliminación. Hay 2 tipos. Ahorita voy a pasar a hablar de ellos. Hay una cinética de eliminación que es la de primer orden, que es justamente la que depende de la vida media. Y esta es la que ocurre para la mayor parte de los fármacos. Pues es la cinética de eliminación más común. O sea que se elimina una determinada concentración. Bueno, no, se elimina un porcentaje de la concentración en un determinado tiempo. Por otro lado, la cinética de orden cero no depende
de la vida media. Aquí se elimina una determinada concentración en un determinado tiempo. O sea, no va disminuyendo por porcentaje. Ahorita vamos a ver cómo cambian las gráficas. Y pues ejemplos de fármacos que pueden sufrir este tipo de cinética de eliminación son la fenitoína, que es un antiepiléptico, y el etanol. La fenitoína tiene tanto una cinética de eliminación de primer orden como de orden cero. O sea, puede tener ambas. Ah, y otra cosa es que esto ocurre porque es saturable. Por eso es que se elimina una determinada concentración en un determinado tiempo, porque se satura esta cinética de eliminación. Entonces vamos a empezar con la cinética de primer orden. Entonces aquí tenemos el tiempo y aquí la concentración. Entonces, pues, ajá, me tomé igual con el mismo ejemplo de 500 miligramos. Lo voy a poner del mismo color, que es como naranjita. Entonces aquí tengo 500 miligramos. Y esto me lo tomé en el primer momento, que vamos a poner que es la hora cero. O sea, esto va a estar en horas. Horas. Entonces, aquí vamos a pasar que pasaron 6, luego 12, 18, 24 y 30, porque la vida media es de 6 horas. ¿Ok? Entonces, 6 horas después de que me tomé la medicina, va a bajar la concentración un 50%. O sea, se va a quedar en 250 miligramos, que sería como por aquí, en 6 horas. Bajo así. 6 horas después, los 250 miligramos van a disminuir un 50%. Entonces sería la mitad de esto. Serían 125 miligramos. Entonces quedaría aquí. 6 horas después, estos 125 miligramos van a disminuir un 50%, que sería como más o menos por aquí, que serían 62.5 más o menos, creo. Sí, 62.5 miligramos más o menos. Y así. Y así sucesivamente. Entonces, si junto todos estos puntitos, la gráfica se vería así. ¿Ok? O sea, se elimina eh, un porcentaje del fármaco, bueno, el 50% del fármaco cada cierto tiempo. Les digo, depende. Hay fármacos que tienen vidas medias de eliminación muy largas y otros más cortitas. Ahora vamos a ver cómo se ve en el caso de una cinética de eliminación de orden cero. Entonces, voy a poner otro caso, que es, se eliminan 100 miligramos de un fármaco cada 3 horas. Si ven aquí, no es por porcentaje, es por cantidad. Igual, me tomé pues 500 miligramos de este fármaco. Entonces aquí tenemos 500. Igual aquí, bueno, aquí es la concentración y aquí está el tiempo. Aquí tengo la hora 0, luego la hora 3. O sea, aquí cambié como
Bueno, los voy a hacer más amplios, pero estoy representando igual las horas. 6 horas. Y aquí 9 horas. Entonces, a la hora cero tengo 500 miligramos en la sangre, porque supongamos que la disponibilidad es del 100%. O sea que esos 500 miligramos que me tomé son los 500 miligramos que se absorbieron, recordando conceptos de la clase pasada. Entonces, pasaron 3 horas. Como estoy diciendo que se van a eliminar 100 miligramos, en vez de tener 500, voy a tener 400 3 horas después. Mejor lo subo acá, para que quede mejor la gráfica. Entonces se eliminan 100 miligramos 3 horas después. Aquí se vería. Luego, 3 horas después, se van a eliminar otros 100 miligramos. Entonces, me quedarían 300 miligramos en la sangre. Y 3 horas después, se vuelven a eliminar 100 miligramos. Entonces, aún me quedarían 200 miligramos. Y así sucesivamente. Entonces, debería algo así. Se satura porque aquí primero se eliminan mucho y ya después se va eliminando menos, pero es porque es por porcentaje. Aquí es una determinada concentración. Entonces va a tardar más tiempo en eliminarse el fármaco. O bueno, la sustancia, como en este caso podría ser el alcohol. Entonces, pues es como pueden cambiar las vías de eliminación. Les digo, la cinética de orden cero es más rara, por así decirlo. Solo hay poquitos fármacos que pueden tomar este tipo de cinética de eliminación. Y la más común es la de primer orden. Y pues ya, eso sería todo relacionado con la clase de farmacocinética. La siguiente clase sería la de farmacodinámica. Espero que todo haya quedado claro. Les digo, si no, bueno, si tienen una duda, me pueden escribir por Instagram, que pues, bueno, voy a ponerles el Instagram del curso, que es Farmalo, creo que es algo así, punto y un guión, por si quieren escribirme por ahí sus dudas. Y si no, creo que en un post, ahí tienen mi número. Pueden escribirme sin problema o en los comentarios de YouTube. Pueden preguntarme, intentaré contestarles. Y pues, ya. Espero que todo les haya quedado claro, que tengan un muy bonito día, que se resuelva lo de su paro. Y pues, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.